Hello. Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Andrea y María. Ay, nunca habíamos mencionado nuestro nombre al principio. El día de hoy tenemos un temazo. Un temazo. Prepárense su cafecito. Ay, Cafecito. Vasito Lo de que agüita. gusten a la hora que nos estén Tecito. escuchando. El día de hoy traemos un tema, a mí en lo personal, cuando yo la escuché esa frase dije, es que hay muchas cosas muy obvias, que por ser tan obvias dejamos de encontrarle el sentido. Y es una frase súper sencilla. Sí. Potencial igual energía en reposo. Y sí, o sea, sabemos que cuando mencionamos a alguien, esa persona tiene potencial. O sea, sabemos que tiene cualidades que todavía no han sido desarrolladas, pero las decimos así como que tiene potencial y ahí nos quedamos. Pero cuando escuchamos o desmenuzamos esto así tal cual, potencial igual energía en reposo, siento yo en lo personal que nos hace reflexionar, pero ¿por qué está esa energía en reposo? Como por qué no se ha habilitado, por qué no se ha puesto en acción. A mí, en lo personal, eso fue lo que se ejecutó en mi cerebro cuando yo escuché potencial energía en reposo. ¿Por qué se ha quedado ahí esa energía? ¿Por qué se ha quedado detenida? Quiero saber si te refieres cuando tú ves a alguien externamente o te interiorizas. O sea, sí sabes, o sea, de que esa persona tiene ese potencial y dices, ¿por qué no lo habilitará? O cuando tú detectas en ti. Yo en mí, pero generalmente yo soy así. O sea, cuando algo me vuela la cabeza, primero hago el intro en mí. Y sí, por supuesto, ya después puedo empezar a verlo, no sé, en los cercanos. Ajá, en los cercanos, en los demás, así. Y la Real Academia, no es cierto, la Real Academia Española no lo dice, pero no es de la RAE. Pero sí, que es potencial, quiero decir el significado. Es el talento que todavía no se ha materializado de manera consolidada, pero del que existe la posibilidad de que se desarrolle, que era lo que veníamos diciendo. Sí. Entonces, otro punto aquí es, todos tenemos potencial, todos. Sí. Aquí el punto es de qué manera o cómo podemos activar el potencial que está dormido, que está cero desarrollado, todo esto, ¿no? Bueno, cero desarrollado no, pero está en reposo. Sí. Ajá. ¿Qué libera esa energía que está en reposo? Un punto que eso creo que es lo que sucede muy común, que en tu vida exista una necesidad muy extrema, en donde la única opción sea moverte. Y en el movimiento y en esas ganas de solucionar esa situación incómoda y extrema en tu vida, te empieces a desarrollar y empieces a liberar esa energía que estaba detenida y que estaba en reposo, que estaba estancada como agua estancada. Sí. Que ya hiede, que ya se hacen burbujitas de agua puerca. Entonces, eso es como una de las opciones que generalmente es lo que desarrolla no digo que sea siempre, pues, pero si de pronto nos movemos en un mundo en donde no es tan común el hacer esta introspección de siento que no he desarrollado mi todo y todo esto, y no ha existido una vida sencilla, o más bien ha sido como muy calmada, y de pronto existe una circunstancia que te lleve a ese extremo, entonces ahí empiezas a desarrollarlo. Sí. Ese es el primer punto. ¿Quieres tú comentarlo? Sí, quiero comentar que, bueno, el potencial, como mencionaba, sí es una energía en reposo. Y esto de las energías son cosas que se tienen que mover, si no, como dices, estancadísimos. Pero ¿cómo empezar a mover esa energía? O sea, ¿cómo empezar a detectar qué es esa energía que tienes en reposo? Porque en muchas ocasiones tú dices, ese chavo tiene ese potencial, ¿qué onda? ¿Por qué no lo ha desarrollado? Pero personalmente no te das cuenta. En ocasiones no te das cuenta de qué es ese potencial que tienes y qué puede detonarlo. ¿Por qué? Porque a ti te voló la cabeza oír el título, pero muchas personas que van como tipo veletas en la vida, pues no detectan ese potencial y simplemente se quedan con lo que hay.
con lo que hubo, con lo que les va trayendo a la vida, ¿no? Exacto. Y siento que pues sí, en ocasiones no es algo que no se quiera mover, sino que la vida misma pues no te ha llevado a moverla porque vives en un constante conformismo de decir, pues ¿para qué? No, ajá. Si con esto ya estoy bien, ¿para qué explorar más allá? Y viene más de un miedo, ¿no? Y fíjate que ya estás mencionando algo que es el siguiente, como el siguiente Sí, ya punto cuando a vea donde con voy. esa sonrisilla. Ajá, esto que dices, el para qué. Aquí, bueno, el segundo punto es, supongamos que tu vida está más calmadita. No tienes una situación extrema que resolver, ni que salir de allí, ni nada de esto, ¿no? Estás en una situación en calma, en tranquilidad. Y entonces, un día tomándote tu cafecito, dices, siento que no me he desarrollado del todo. Siento que hay algo ahí que todavía puede salir y puede desarrollarse más, ese potencial. Y entonces allí yo encontré algo que de pronto siento que la información que buscamos nos desvía y por eso es que nos mantiene medio perdidos por un rato. Si no tenemos esta, pues no sé cómo llamarle, como virtud de hacer introspección o ese gusto de hacer introspección. Sí, puede ser ese gusto o como esa... La palabra yo creo que la tenemos aquí como... ¿Cuál? Es la parte de hacerlo constantemente. Esa habilidad, sí, como ¿sí? Tipo habilidad de... Sí, más habilidad de hacerlo. Porque si no sabes que está ahí, ¿para qué la desarrollas? ¿Para qué? Ajá. Entonces, y a lo que me encontré, una información, decía, sí, para potencializar o para sacar todo tu potencial, rodéate de personas que te mentoren y trabajen duro. Rodéate de personas positivas, cree en ti mismo. ¿Qué más decía? Identifica tus fortalezas y debilidades. Capacítate. Y entonces yo decía, sí, pero hay alguito. Y yo sé que cuando estamos buscando siempre decimos, sí, ya encontré esto, pero como que, no del todo. Hay información que tengo todavía que encontrar. Sí. O sea, todo eso está bien, pero previamente es importante que identifiques dos cosas. Tus porqués y tus para qué. Y tienen que ir de la mano. O sea, una no es más importante que la otra. Y hay por allí, yo no lo he leído, pero ya... Hay un libro. Ajá, creo que es un libro o son talleres, no sé, yo no lo he leído, pero ya lo he escuchado de varias personas, de Simon Sinek, que él habla mucho de encuentra tus porqués o tu porqué. Pero siento que está incompleto a mí en lo personal, o sea, ¿quién soy yo para cuestionar lo que sí. ese señor dice, ¿no? Sí, claro. Entonces, de renombre. Pero yo, en lo personal, siento cuando busqué esto, siento que tienen que ir de la mano. Uno no es más importante que el otro. O sea, sí. El por qué no es más importante que el para qué. Y tampoco el para qué, que también ya por mucho tiempo se ha traído en boga, encuentra tu para qué. Tampoco es más importante sin el por qué. ¿Por qué? ¿Qué son los porqués? El por qué es la razón, causa... Andas muy de... Hay que entender. Yo, por ejemplo, en mi cabeza, si no me lo explican así, para mí no sirve la información. O sea, yo tengo que asociarla a mí, a mi vida, a mi entendimiento. Y para mí, la forma de entender un concepto es realmente explícame todo para poderlo meter en mi mente, en mi ser, todo. Entonces, los porqués es la razón, causa o motivo para, ahí viene lo siguiente, o sea, ya que tienes, ¿cuál es la razón de esta nueva circunstancia que quieres vivir? Entonces viene el para qué. Y el para qué es la identificación del propósito, de la finalidad, del por qué haces lo que haces. Sí, tu cara ya está ahí medio rara, pero tienen que ir de la mano. Estoy así. Sí, esto es para... Yo también cuando lo empecé como a investigar, no venía en un libro, no venía en alguna... No, pero viendo la información de acá y viendo la información a mí en lo personal, eso así sí me hizo sentido. Pero si me voy a un lado y si me voy a otro, nada más, o un lado o un otro, nomás me voy a quedar en una polaridad, pero no me voy a completar.
completar. Sí. Y no voy a completar el manejo de esta energía, o sea, este desarrollo de energía que quiero liberar. Y entonces, ¿por qué quieres desarrollar tu potencial? Vendrían siendo todos estos consejos dados de rodéate porque quieres crecer, porque quieres tal, porque quieres un nuevo puesto, porque tal, ¿no? Quieres un mayor ingreso y demás. Para desarrollarme y trascender, para sentirme que estoy creciendo, Claro. para sentirme útil para mí y para los demás. O sea, si soy útil para los demás, yo me estoy sintiendo satisfecho. A final de cuentas, lo que buscamos y lo que vendría siendo en estas respuestas del por qué y el para qué es la razón de ser y de existir. A final de cuentas. Explosión Ay, sí, de cabeza. Explosión de cabeza. ¿Qué más quieres decir? Carmen. O sea, todo, o sea, sentí que todo volvía en un, o sea, se me afiguró un círculo. Sí, ¿sabes? Así también, tal cual, a mí también me pasó. O sea, porque todo vuelve como a la esencia, ¿no? Como a un determinado origen. Exactamente, es como cuando Sí. nos hemos ido a correr, ¿no? O sea, Sí. nos fuimos por acá y luego agarramos otro camino, y al final de cuentas nos Llegamos. puso en la meta. O Sí. sea, en el mismo lugar. Sí. De donde partiste. Iniciamos. Ajá, exactamente. ¡Qué fuerte! La existencia, a final de cuentas, todo es ¿Qué onda? trascender. Sí. O sea, creo que la finalidad de tanto tener un potencial en reposo o no, en su mayoría es buscar como la esencia, siento, para ya después que tenga cierto sentido en tu, es la palabra, origen. Sí, Sí, exactamente. o sea, como todos Sentido esos para dones, ti. que te fueron dados, ¿por qué los tienes en reposo o por qué sí los desarrollaste? ¿Qué es lo que, cuál de tus para qués o cuál de tus por qués son los que te están haciendo desarrollar esta potencia, ¿no? O este potencial. Exactamente. Me encanta. Y es que de pronto damos consejos así bien a la ligera, Sí. pensando que es todo genérico. No, o sea, no. Por eso para mí fue bien importante entender que tienen que ir juntos tus porqués y tus para qué. Sí. Uno no es más importante que el otro. Son los dos para que tenga un mayor sentido a tu vida. Y es que siempre los vemos separados. Siempre Y los es vemos lo que le da separados. sentido. Exactamente. O sea, están súper conectados el uno del otro. Tiene que haber un porqué para que exista el para qué. ¿Por qué razón estás haciendo Sí. esto, no? Cuando nos dicen. Sí. Pues porque quiero sentarme de este lado. ¿Y para para qué qué? quieres sentarte de ese lado? Pues para estar Porque me siento más más en la cómoda. sombra, para estar más cómoda trabajando, para sentirme más tranquila, y al final de Sí. cuentas allí hablamos de el sentir. O sea, el para qué es más bien el sentir. Sí. El por qué es como vamos las circunstancias, pero para final de cuentas Llegar. llegar a mi ser. Llegar a mi ser. Sí. Entonces, por más frívolo o por más sistemático o por más, ¿cómo le puedo llamar? O sea, en este mundo, o sea, estas cosas mundanas, Sí. o que podamos verlo así, como todo mundano, a final de cuentas también eso tiene esencia y eso tiene un sentido. Y en las organizaciones, por más cuadradas y de resultados y números y todo esto, y que eso ya se me hace padre, pues que ya se está moviendo más esto de encontrarle sentido al por qué están allí, por qué este equipo es tan efectivo, Ajá. o por qué tan de alto rendimiento, de dónde sale el alto rendimiento, porque son equipos de alto rendimiento, porque el por qué y para qué se empalman, se conjuntaron. Sí, dieron un sentido a un resultado. Ajá. Ay, Mari Carmen, A cada me encantó. Me encantó. Fíjate que yo al inicio decía, pues vamos a hablar de esas cositas que tal vez tenemos guardadas como en el ático, que no queremos desarrollar por ciertos miedos. Pero ahorita con esto que platicas tú del por qué y para qué, me da pues todo el sentido.
Ya se acabó. Pues muchas gracias. No, es que no manches. O sea, la información, o sea, sí concuerda lo que tal vez yo investigué con lo que tú tienes, pero esto me lo deja clarísimo. ¿Verdad? Porque no, o sea, no había dimensionado en irme a un por qué y un para qué. ¿Cuál es el sentido de eso? O sea, decía, pues Ajá. sí, o sea, entiendo que muchas personas tal vez tienen ahí guardadito su potencial, incluso el más grande, porque ahorita no les retribuye o no están en la zona donde se podría potencializar esa energía. Esa energía que está a reposo. Pero ahora le das un sentido más personal, ¿sabes? O sea, como más propio, no algo como de que tiene que salir porque tienes que dar tu esmero y tu mayor esfuerzo, porque si no lo das en esta vida, pues ¿en dónde, no? Claro, sí. O sea, darle un sentido como más interno, más propio, más de uno mismo, ¿no? De decir. Y fíjate que yo sí confío en el animal humano, o sea, en la raza humana. De verdad, sí confío que todos, Siquiera. ajá, que todos, sí queremos servir no nada más a nosotros, sí queremos ser de servicio. Sí. Solo que de pronto, si nos perdemos, y por eso te decía al principio, o sea, les decía al principio, cosas que las decimos todos los días, palabras que decimos todos los días, pero que no hemos recapacitado de realmente qué quiere decir ese por qué quiere decir un para qué, cuál es la finalidad de esto. Y lo mencionamos como cualquier otra cosa, como sí. hace tiempo leía, de pronto la gente prostituye las palabras. Y sí. Sí, yo sí y creo. más en esta época, ¿no? Sí. Donde le buscamos un sentido más grandioso a cada una de las palabras, o sea, lo hacemos como cualquier cosa. Y si realmente le diéramos el sentido a nuestras palabras, a nuestro lenguaje, tiene mucho sentido. Tiene congruencia, ¿no? Que le diéramos congruencia a las palabras que utilizamos. Sí, ajá, a lo que realmente pensamos y seguimos, ¿no? Porque ahorita muy bonitas nos vemos ahí hablando. Ay, sí, el potencial en reposo. Pero ¿qué sentido tuviera o qué sentido tendría si esto no se ve como plasmado, ¿no? O como ahorita ustedes fueron testigos de mi gran descubrimiento del por qué y para qué. Y me cambió, ya la cara se te está poniendo rara. Soy yo descubriendo algo así. Y es que nosotros no nos informamos qué va a hablar cada una. O sea, no. Es así como de, este es el tema, y desarrollalo. Un contexto tal vez pequeñito a veces. Exactamente. A veces. Ajá, como para saber hacia dónde ir. Hacia dónde y no está tan desviada. Ajá. La explicación aquí. Pero sí, generalmente pues cada una trae su idea. Sí. Y lo que le reviente en la cabeza. Sí, porque lo que me explote el cerebro. Que nos explote. Sí. Y es que al final de cuentas es eso, es poder disfrutar el día a día, pero desde un mayor sentido. Más bien disfrutar, porque honestamente, si no tiene sentido, no se disfruta. Todo es efímero, todo es falso. Sí, todo es postizo. Sí, todo es sin sentido, pues. Ajá. O sea, no le metemos como esa carnita a los tacos que da un para qué y un por qué, ¿no? El por qué de cada cosa. No, es que a mí ya me dejaste trabada con esto. Trabada. ¿Qué más información tenías, compañera? ¿Qué más trabada con esto? Pues, bueno, lo que yo traía... Ya comió, compañera. Ya comió, compañera. Ay, no he comido. Pues fíjate, y así la ardilla me giró. Sí, bien sabroso te giró. Bien sabroso. Necesita alimento premio, necesita premio porque empezó a girar desde temprano. Sí. Yo voy a entrar un poquito más a esa introspección de ver el para qué. Sí traía un poquito del para qué, no del por qué. El para qué, esa energía, lo que hablábamos al inicio, de que no sea un agua estancada, algo que se quede ahí, porque yo soy muy de la idea de que si tienes tú algún potencial, debes desarrollarlo, porque se da, no tal vez en tu trabajo, pero sí hace falta a veces en ese cerebro la parte creativa, o a veces en esa persona la parte cuadrada, o la parte administrada, o la parte eficiente, o de las cosas que
estés dotada, ¿no? Ujú. O de las cosas que... Sí. Sí. O sea, Tus sí, fortalezas. las fortalezas, que les digo, en muchas ocasiones no les damos ese potencial o esa importancia necesaria que solamente guardamos porque no se necesita, porque ocupo ser solamente responsable, tolerante y eficiente. Y la parte de creatividad y la parte de espontáneo, pues no, porque ahorita en mi trabajo o ahorita en mi familia solamente me están pidiendo estas 3 cualidades y yo tengo 5, entonces las otras 2 las guardo. Y esa energía en reposo siento que es a la larga o tiempo después sí cobra en el sentido de decir, te vuelves una persona como un poquito, no quiero decir introspectiva, pero que no se denote esa felicidad al 100%. Es como si una persona que siempre sonríe, no se necesita que sonría todos los días porque es, no sé, una persona del IMSS. Una persona que atiende el IMSS, pero esa persona era muy sonriente. Trabaja en el CEMEFO. Entonces tiene que estar siempre seria. Siento que a veces esta articulación de mover la boquita y reír le hace falta a la persona, ¿no? O sea, es un ejemplo burdo, pero es ese para qué sonreír, ¿no? ¿Para qué alegrar? Hoy en la mañana iba saliendo de mi casa y una persona, yo creo que me vio la cara. ¿Qué traía yo? ¿Sí? De sueño. Yo no sé qué es. Me alegró tanto el día cuando me saludó con mi nombre. Andrea. Buenos días. Buenos días. Y esa persona viene seria. Por eso yo dije, buenos días, fulanita. ¿No? Uno hay que saludar pues a los vecinos del barrio y así, bonito. A ver, ahí empieza tú. Yo soy muy amable con las personas, con la raza humana, sobre todo. con el animal humano. Sí, claro, somos animales, ¿eh? A ver, ya. ¿De regreso? ¿De regreso, Darwin? Sí. Pero a lo que yo voy, desarrolla ese potencial de una manera sencilla. Para mí, mucha de la creatividad o de esta parte, sí, yo le digo creativa, es la grabación de este podcast. Para mí, este podcast es un desfogue de esa parte creativa que tal vez es que estaría guardada, estaría en reposo. Estaría en reposo. Yo soy consciente y sé por qué. Vengo con alegría, con entusiasmo y con ganas de grabar esto, porque es una parte de que si no lo hiciera aquí, estaría en reposo. O sea, soy consciente de que este podcast a mí me ayuda a desarrollar una parte de la que normalmente no puedo sacar delante en el trabajo, pues, que yo tengo. Y creo que son estos pequeños hobbies, como esa persona que corre por las mañanas para sacar toda esa energía contenida que tiene, o como una persona, bueno, iba a decir, no quiero decir ese ejemplo. Bueno, yo en lo personal, creo que cuando leí estos consejos, yo sí siento que no hay consejos para dar esto de manera genérica, pero sí creo que uno si pudiera yo comentar sería para desarrollar tu potencial, es ponte en el tocadero. O sea, como esto, principalmente, y no es llénate de información y capacítate y llénate más y llena tu cabeza. ¿Y en qué momento lo vas a desarrollar? ¿O para qué momento le vas a dar? ¿Para qué toda esa información? ¿Cuál va a ser la finalidad? O sea, tus porqués fueron esto, llénate de información. Pero si no le haces, no das el siguiente paso del para qué, no te pones en el tocadero. No lo pones en la práctica. Ajá, exactamente. Pues ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? Sí. Entonces, sí. Como ya lo hemos comentado, o sea, esto a final de cuentas fue nosotras ponernos en el tocadero, nosotras mismas. Ajá. O sea, yo no tendría la necesidad de haber buscado esta información. No. A que hiciera ese match y que para mí hubiera sido una eureka si no hubiera el propósito o la razón de el podcast. Por el podcast o por la información que tenemos que dar, porque dijimos que este era el tema, pero ¿para qué? Pues para nosotros desarrollarnos, para nosotras encontrar ese sentido de qué interesante y poder seguir viviendo emocionados. Sí. No solamente como robotcitos.
Encontrarle automático, un en para qué automático. más a la vida, ¿no? Un por qué y Sí. un para qué más a la vida. Sí, honestamente para mí Sí. es sumamente importante desde hace varios años el siempre tener algo interesante en mi cabeza, porque de otra manera la vida está de flojera en lo personal, de flojera, o sea, si no hay alimento, si no Sí. tengo comida y no tengo algo que me Cafecito. emocione acá, ajá, que me libere esos químicos, ay, qué flojera, qué Sí. flojera. Sí, o sea, no tendría sentido ni levantarte de la cama. Ujú. Exacto, Sí, porque entonces, no habría. entonces es como, bueno, ese es mi consejo. Sí. Porque te quiero, mi consejo te doy. Él, porque, bueno, este es un consejo que yo lo vivo así y yo lo he compartido con otras personas y veo que ha funcionado. Sí. O sea, ponte en el tocadero, hazlo y entonces encuentra qué te emociona, qué no te emociona. Cuando de pronto me dicen, es que a mí no me gusta hacer ejercicio. Yo digo, a ver, las cosas que has hecho o el tipo de ejercicio que has hecho no te ha gustado. ¿Cuáles has Sí. hecho? Pues me he ido a correr. ¿Y qué más? Pues correr. O sea, hay 1000 maneras de activar y de mover el cuerpo. Hay muchas Sí. formas. No es solamente eso. Ese no te gustó. Ah, bueno, una menos, descártala. O hay más opciones. Pero el chiste es muévete. Mueve la energía que está en Muévete, reposo. actívate, mídete. Shake it, shake it. Entonces, ese es mi consejo. Porque tu amiga Mari Carmen. Porque tu amiga Mari Carmen soy. Sí. Les quiero mucho. Ay, mira, tengo rojo. Les quiero ver triunfar. Siempre quedaba rojo. ¿Algo más, hermana? Porque ya vamos a terminar. Cerrar. Número 1, me encantó. Número 2, busquen el por qué y el para qué de las cosas. En cada centímetro sean minuciosos de qué sentido le va a dar esto a mi vida, del para qué lo estoy haciendo. Búsquenle un significado, búsquenle un sentido a las acciones diarias y a lo que tienen guardadito, échenle más ganas, échenle coco, sobre todo, sean introspectivos para poner esa energía a fluir. A fluir, es cierto. Fluir, como el río, Sí, ¿no? No como como agua veleta. puerca. como río. Como río. Fresca. Que fluya, que fluya. Pues esperemos que les haya gustado, Sí. esperemos que les sirva y síganos en @podcast de Andrea y María en Instagram, Intelgram, YouTube, Facebook. TikTok, Facebook también. Sí. ¿Y qué más? Pues Spotify. ya. Bueno, sí, Spotify. Ujú. Sí, Muchas sí. gracias que nos siguen. Chao.